Buenas tardes. Ah, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí. Excelente, se escucha Bueno, muy bien. bárbaro. Buenas Ahí va. Estamos en presencia del Shifu Pablo Pérez Bogio. Él es discípulo del monje Si Ancián, al igual que varios de los que formamos parte del Templo Yari de Argentina. Y tuve el agrado de viajar con él en el año 2017 a Shaolin y compartir excelentes momentos de práctica, bueno, de muchas cosas que de vivimos todo. allá cuando estuvimos. Eh, Así que bueno, recuerden que voy a hacerle un par de preguntas a Pablo que están preestablecidas y después hacia el final de la entrevista, si quieren sumar alguna pregunta para preguntarle a, a Pablo Shifu, pueden hacerlo, ¿sí? Por el canal yo lo voy a ver ahí abajo y bueno, vamos a ir a preguntarle. Estamos hoy arrancando las entrevistas a nivel internacional. Pablo es quien da las clases de Kung Fu Shaolin en Uruguay. Él está en Montevideo, por si a alguno le interesa. Está dando clases de Kung Fu, de Tai Chi Chuan. Y bueno, es un excelente maestro de Kung Fu eh, para poder disfrutar si estás viviendo en un Montevideo. Muy bien, Bueno, Pablo. Eh, bueno, buenas tardes a todos los hermanos de práctica yaolines de Argentina. Bien, bueno, muchas gracias, Diego, también por hacerme partícipe de esto, de esta propuesta, digamos, con estos tiempos que son complicados. Y me imagino ustedes que, como hablamos, este, recientemente están en cierta manera un poquito más complicados que nosotros, aunque a todos nos vimos sí, afectados con esto de la pandemia. sí, es algo que nos ha complicado a todos, pero bueno, en estos momentos donde uno puede ponerse a pensar, a repensar lo que está haciendo, a ver un poquito el recorrido también hecho, que es un poco la idea, por eso es el motivo de las entrevistas y de lo que quiero un poquito propiciar con mis estudiantes. Bueno, también hoy, si están ahí tus estudiantes dando vueltas, si están gente de otras escuelas, de poner ahí en Sí, recorrido tal todo cual. este camino hecho. Así Cuando que bueno, uno a veces no puede entrenar físicamente o, como le estaremos ahora a decirlo presencialmente, pero siempre se puede entrenar hasta con la cabeza, ¿no? Pensamiento y bueno, y haciendo memoria también, ¿no? Este, exacto. Así que bueno, un poquito la idea es ver cómo fue la gesta de tu primer viaje, en qué año viajaste, cómo fue la gesta, cómo surgió la oportunidad en ese entonces. Un poquito por ahí para la gente que no sabe bueno, de la escuela, desde cuándo entrenás Kung Fu, por más que Shifu siempre que tiene la oportunidad lo remarca, eh, siempre lo menciono, sí. siempre lo menciona, un poquito para la gente que está viendo en Instagram, por ahí no sabe, ve a un pibe de 30 años y dice, bueno, ¿cuándo empezó a entrenar Kung Fu? Eh, Gracias. No, en realidad tengo 44 años. Este, pero, eh, y entreno desde los 7 años. Eh, bueno, ya no, ni hago la cuenta. Pero, bueno, mi pasar así rápidamente por el Kung Fu fue conocer el Kung Fu como una escuela que no era de Shaolin, era una escuela de tantos estilos de Kung Fu que rondaban en esa época y que cuando lo conocíamos, para mí, chico y todo, el Kung Fu era uno solo. sí, Y, sí, sí. y por 2 o 3 años, por lo menos, ese Kung Fu era Kung Fu, solamente uno, nada de hablar de estilos ni nada. Este, y bueno, en realidad nunca dejé la práctica, hice varios caminos y, y bueno, está. Pero concretamente, eh, por el tema de la gesta, de la pregunta, yo creo que es importante mencionar
Y allá por el año 1996-97 conocí a Shifu Uzi, que yo formaba parte de otra escuela de las tantas escuelas que iban a capacitarse con el Shifu. Viajaba una vez por mes o cada 2 meses a Buenos Aires. Y, y bueno, empezamos con cierta capacitación y ahí fue que conocí también a Chico Sebastián, a Chico Irene, eh, antes del primer viaje a Shaolin de Shifu. Entonces como que yo creo que desde ahí pude eh, emparejarme un poco en el sentir ese y esa ansiedad de lo que era conocer por primera vez, por la mano de él, ¿no? Lo que era Shaolin. Claro. Y bueno, en aquel momento no existía nada, las redes, no existía YouTube, nada, lo que se conocía era lo que estaba, y acá nosotros en Uruguay mucho menos. El Kung Fu estaba mucho más difundido en Argentina, y si había que competir o algo con mayor nivel, teníamos que ir para ahí. Y bueno, eh, el Shifu viajó su primera vez a Shaolin, eh, y después no sé si fue la primera vez, la segunda vez ya, eh, continuamos un lapso de capacitación. Me acuerdo que vino a Montevideo a organizar, no sé si fue después, luego del primer viaje o luego del segundo, él, que vino y dio un seminario que nos mató a todos entrenando mal, y tomó examen, me tomó el examen en esa época de cinturón negro, ¿no? De faja negra. Este, Tuvimos examen a la mañana y a la tarde seminario y tengo este recuerdo, nada más, yo caí rendido con acalambrado de las dos piernas y Shifu Sí. vino ahí, me apretó unos puntos y como que pude seguir adelante y continué con mi examen y dije a la tarde no voy a poder hacer el seminario ya y lo pude hacer, pero este, entonces ahí como que uno tomó esa dimensión un poco de que era algo diferente, nada que ver el De que es entrenamiento, era un Kung Fu en serio. fuerte. Claro. Y bueno, ahí como que te quedó el sueño de que, bueno, ¿cómo será alguna vez viajar, no? Pero bueno, los caminos se fueron bifurcando por cierto momento y yo hacía una práctica tradicional y una práctica también de Wushu moderno, durante unos años más. Y me acuerdo otra, así cronológicamente un poco para contar, creo que fue el año 2000 o 2001, que Shifu Uzi trajo a Shifu Shiokan a Buenos Aires, desde China lo trajo y hizo una serie de giras de seminarios y pude estar ahí y tomar seminario con él. Es más, la anécdota que fui yo con la cabeza de ir a aprender algo de Kung Fu moderno, de las nuevas rutinas, y fui y me encontré con aprender Tajón Chuan, eh, así, de primera, directamente con el maestro monje de templo, ¿no? De la escuela de Siyu Kam y su entrenador. Creo que entrenamos 4 horas y cuando volví quedé destrozado en 4 horas, ¿no? Una cosa que me llamó mucho la atención con el entrenamiento. Bueno, ahí, como decía, continuamos el camino con otra escuela que estábamos en Uruguay, haciendo otras opciones, hasta que ya se fue creando un poco la idea de que algún día podíamos llegar a viajar. Claro. Yo el primer viaje lo pude concretar en el 2009, finales del 2009.
Ujú. Lo cierto es que no fue fácil desde lo económico, como nos sucede a todos. En Sí. aquel entonces, llegar a eso eh, me hizo tomar algunas decisiones y sacrificar algunas cosas, realmente. Tanto algún grupo de Kung Fu que yo enseñaba, Sí. me consumía mucho tiempo y tuve que tomar la opción de también de poder hacer un trabajo paralelo. O sea, yo ya Claro. trabajaba de forma paralela con otra profesión que tengo y, y empecé a tomar trabajo particular para poder juntar un poco de dinero para ir. Llegué a juntar como la mitad del dinero del viaje y por unas cuestiones de cuentas tuve que posponer el viaje y empezar a juntar de vuelta. Ujú. Eso fue, yo qué sé, 2007, 2008 y hasta que, bueno, al final pude concretar el viaje en el 2009 con rifas, Sí. eh, organizando algún evento y cosas de esas, y este, poniéndose uno en cuentas, ¿no? Para Sí. créditos, cuentas y bueno, y apostar el futuro. Es Eh, una de las maneras que hemos Desde ahí usado más o varios. menos fue. ¿Eh? Es una de las maneras que hemos usado varios, digo, ¿no? Es Sí. muy difícil para Uno, los que están escuchando, es muy, muy difícil plantear un viaje siempre desde Argentina, desde Uruguay. Eh, el ámbito no es fácil. Calculo que si son de Argentina, Uruguay, los que nos están escuchando van a entender el porqué rápidamente. Si no lo sí, son, eh, es complicado. Complicado. No es imposible, pero es complicado y requiere esto que decía Pablo, justamente a veces uno sacrificar. sacrifica tiempos, Exacto. tiempo de familia, tiempos de trabajo, Ujú. este, y, y no fue la primera vez. Pude viajar otras veces y siempre sucede lo mismo. Uno sacrifica y pone en la balanza el amor que uno le tiene a lo que practica y a veces no lo cuantifica. Simplemente vale la pena. Exacto. Este, y bueno, se concretó el viaje y por esas cuestiones del destino y voy a la misma escuela Ujú. que el Shifu fue durante no sé cuántos años, cuántos viajes, a la escuela en ese entonces se llamaba Escuela de la Represa, de Sí. Shifu Shiokan, era el Ujú. maestro marcial de Shifu Uzi, y, y llego allá. El itinerario un poco fue una cosa diferente, porque eh, yo llegué a Beijing Ujú. y estaba previsto estar 3 días en Beijing, terminé estando como 5 días, o sea que hice toda una parte turística primero, Claro. este, y eso creó como cierta, o sea, la ansiedad que había de poder llegar a entrenar y vivir todo eso se acrecentó muchísimo. Uf. ¿Ah? Pero igual uno mientras iba conociendo las Sí, cuestiones sí. del país. Y aparte yo no había viajado nunca en avión y en realidad había salido del país para Brasil, Paraguay y básicamente eso. Claro. Este, Aprovecho ahí que mm, hiciste una sí, pausa. Están Marco Valerio de Costa Rica y Marco, Fernando ¿cómo te Laferrari. va? Mandamos saludos ahí. Eh, Bien, y entonces tuviste estos A Marco 5 lo meses. conocí mismo en China. Sí. Bueno, Eh, lo particular realmente fue la época que me tocó viajar. Era Ajá. era en noviembre, Noviembre. noviembre, diciembre. Ya Era el había más final del otoño o el principio del invierno ahí. principio del invierno. Y sí, y, Mm.
me acuerdo de haber llegado a Beijing y hacía un frío impresionante y este, hecho, había nevado y había hielo por todos lados. O sea, había venido una oleada de frío que no era Sí, propia todavía del momento, pero era, y yo nunca había estado en un lugar con nieve y nada. Entonces, era como, mirá la nieve, qué bueno, todo, era todo felicidad, ¿no? Pero Ángel- angelitos en el piso, bolas de nieve. sí, sí, más o menos eso sí. Y bueno, y conocer un poco en Beijing, ya te digo, nos bajamos del aeropuerto y lo primero que hicimos fue tomar un ómnibus, un colectivo, o sea, todo medio así, y alojarnos en un hostel. Y de ahí empezar a ver un poco cómo pasear un poco, conocer, este, algún, algunos de los compañeros que tenían se le habían quedado las maletas perdidas y por eso tuvimos que esperar un par de días más. Entonces, ah, era todo improvisación, ¿no? Y bueno, lo bueno de conocer, por ejemplo, la muralla china con nieve es un paisaje totalmente atípico y me acuerdo de haber caminado 2 horas en el paseo de la muralla china y los pies ya no los sentía porque uno Fueron tampoco a, iba totalmente fueron preparado. a Badalín. No, no sé cómo se llama, porque fue la única vez que pude ir a ese lugar donde están los toboganes. Ah, Hay no un conozco. lugar que, hay un lugar que está todo con toboganes y uno puede descender y me quedé con las ganas porque estaba clausurado Bueno, este, por todo el hielo que había. Y era muy peligroso. claro. Fue alucinante eso. Después conocer la ciudad prohibida este, y algunos paseos clásicos, digamos, en Beijing. Pero este, Sí, se hacía como más largo el tema de llegar a Shaolin. claro. Entonces, yo lo que recuerdo es que yo tenía esa ansiedad y yo me había preparado físicamente porque por comentarios de otros profesores que habían viajado a otras escuelas de China, no, algunos a una escuela de Shaolin, otros a Beijing mismo a entrenar. Entonces, no, mirá que te van a matar entrenando ahí. Entonces yo me entrené duro. Mi preparación la hice bastante personal porque no me dan los tiempos, entonces, este, y tenía que trabajar y salía a correr tipo a las 6 de la mañana, me iba a un gimnasio y a las 8 estaba trabajando, hacía 8 horas y después daba unas clases y a la noche, 11 de la noche, 10 11 de la noche estaba corriendo de vuelta y así lo hice 2 o 3 meses como para ir mejor entrenado. Sí, Entonces, en esos días de paseo, yo veía que se me iban yendo los días y no, uno pasea y no entrena. sí, sí. No. Entonces, se me Camina, ocurrió empezar a hacer, camina. camina mucho, porque es Mucho. todo a gran escala. En Sí. China, en Beijing, eso es impactante, ¿no? Todo es grande, todo es grande y con mucha gente. Entonces, dije, bueno, tengo que seguir entrenándome para llegar a, a la escuela de Shaolin en buenas condiciones. Y salí a correr con ese frío impresionante este, que tal, no lo tuve en cuenta en un momento. Me acuerdo de una vez que con el grupo se dijo, bueno, vamos a ir hasta una plaza. Y bueno, yo voy corriendo. Y salí un poco desabrigadito y corrí. Y como ellos venían caminando, después las tuve que esperar. Y me empecé a enfriar y me agarré como un principio de hipotermia ahí. No sé, nunca me había sucedido, pero re mal. Este, y bueno, ya era como un aviso, mirá, tenés que cambiar la cabeza y Claro. tomarlo con más calma también. Bueno, está. Este, después de esos paseos para ir a Shaolin,
se consiguió hacer el traslado en avión, Claro. en avión interno, digamos, a Avión interno Chinchou, China, Chinchou. Ujú. a Chinchou, a la ciudad más próxima con aeropuerto, ¿no? Exacto. Y allá nos esperaba una camioneta a recibirnos para llevarnos a 70 kilómetros de ahí, llegar a Denfeng, Ujú. donde estaba alojada la escuela de Shifukan. Íbamos llegando, y bueno, todo el paisaje era nieve, nieve y más nieve, todas las montañas todo blanco. Y íbamos llegando y los veía entrenar en las otras escuelas circundantes de Denfeng a un montón de chicos formados como tipo ejército y estaban entrenando afuera con esa nieve, ¿no? Bueno, llegamos y había días que eran de 0 grados, -4 grados. El día que llegué a Shaolin había -8 grados. No. Sí, era uno de los días más fríos. Y bueno, no me acuerdo exactamente a qué hora llegué, pero fue después de mediodía, algo así. Entonces nos reciben y, y era prepararse porque el otro día empezaba el entrenamiento, ¿no? Claro. Tengo una anécdota de ese momento, que con ese frío y todo, que estábamos así, tapados y recontrabriados, nos llevan a mostrarnos las instalaciones, ¿no? Entonces, al lugar de entrenamiento y un recorrido. De más está decir que el tema del idioma, hacíamos lo que podíamos. Ujú. No teníamos nadie que hablara en chino. ¿Y alguien que hablara inglés? Había, pero en la escuela en ese momento, no, en el momento que llegamos, no había nadie que hablara inglés. Bueno, Teníamos un celular con una persona conocida que estaba en Beijing, 800 kilómetros. Entonces hablábamos la traducción vía, bueno, a ver qué me dice esto y así. Y eso fue muy engorroso, ¿no? Por lo menos eso los primeros días. Después llegó la profesora de inglés de la escuela de Shifukan, la profesora que le enseñaba inglés a los niños. Y ahí hubo una comunicación mejor, ¿no? Y si no, con esta otra persona que era un contacto que vivía en China y era chino y hablaba español. claro. Bueno, el asunto es que nos llevan a mostrar el lugar de las instalaciones de entrenamiento. Entonces íbamos por un lado y decía, bueno, acá se corre, acá se hace, está en el lugar de las bolsas, acá, todo así por seña, ¿no? Llegamos a la zona donde están los palos flor de ciruelo Claro. y están los postes, Bien. todos como una escalera, Ujú. y la línea de esos postes que empiezan bajitos y terminan como a 2 metros Ujú. de altura. Sí. Entonces, este, el, el entrenador, que era, eh, ¿cómo era el nombre de Diego de Lion Fu. Chayon Fu? Ahí está. Nos muestra, era el que nos guiaba y nos mostraba. Entonces, dice, le pide a un estudiante que estaba por ahí, que nos mostrara cómo se hacía. Entonces, lo hizo correr por arriba de los palos. Corrió por arriba de los palos y en el último se pega terrible, porrazo, falla en la última y cae. Y cae con todo el estómago arriba de un poste, ¿no? Sí. Cae, rebota y una caída que quedamos así, congelados. Y lo primero que se me vino a la cabeza es, eso lo tengo que hacer yo, ¿no? Una locura, ¿no? Así como se cayó, si yo dije, si me toca a mí caer de esa manera, no me levanto, ¿no? Así como se cayó, este estudiante se levantó y ni chistó.
así, durito, y se fue caminando. Ni se quejó. Bueno, ese estudiante al otro día lo veíamos ya un poco quejándose, pero guapió, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahí empecé a tomar dimensión de que esto iba en serio, ¿no? Era un entrenamiento muy en serio. Y bueno, y tal, y el otro día empezamos con el entrenamiento, 4:30 de la mañana, en pleno invierno, entrenando, corriendo, con, con la cabeza, con gorro, con guantes, con todo, y a medida que uno entraba en calor se iba sacando todo, ¿no? Sí. Pero entrenaba, estaba escuchando la entrevista de Shifu Sebastián, que contaba que lo hacían entrenar en el comedor. Bueno, el primer entrenamiento que yo tuve fue en el comedor también, Ujú. porque estaba nevando mismo. Claro. Entonces, Por ahí para nada, la gente que no sabe, muchas de las escuelas de Kung Fu que hay ahí en Denfeng, por lo general no tienen salones cerrados de práctica, son todos los salones explanadas al aire, eh, y bueno, ahora tenemos el maravilloso ejemplo de lo que está contando Pablo, de qué pasa cuando hay nieve y es invierno, que es algo que yo no tuve la experiencia de sentir tanto frío. este, sí, lo vi entrenando bajo la nieve, de todas maneras, Ujú, haciendo entrenamiento bajo la nieve. ujú. Cuando era tipo agua, nieve, más agua, ya no, porque eso te enferma más, ¿no? Pero cuando era frío, frío y nieve, veía a los niños que parecían que uno caminaba así para no caerse, ¿no? Para no resbalarse, y ellos hacían las formas arriba de hielo mismo. Hacían un movimiento y se desplazaban como 1 metro, pero entonces sí era como un desplazamiento que generaba el mismo hielo, pero no se desarmaban ni se caían. Y no, eso era la fortaleza de ellos, ¿no? Ujú. Este, y bueno, yo comenté que consideré que iba bien entrenado. Y en realidad me di cuenta que eso tampoco me alcanzó para los primeros días de entrenamiento, ¿no? Este, y, y bueno, con ese frío fue lo que marcó bastante, ¿no? Con decir que, bueno, la habitación era una escuela muy humilde en realidad, Ujú. este, y si bien uno no está acostumbrado a otro tipo de cosas, de entrenamiento, de comodidades, iba con la mente de adaptarse a lo que fuera. Pero con Sí, ese frío no teníamos calefacción. Yo dormía con gorro, con todo dormía. con la Así campera como me grande, levantaba, salía a entrenar. la Sí, campera grande gris, ¿la tenés? sí, Bien. sí, sí, sí. Esa campera es formidable. Con esa batallé muchos años también, pero ahí fue lo que, digamos, me salvó porque entrenaba con la campera. Y sí, Este, y, y bueno, teníamos eso, una jornada de entrenamiento que era larga. Eh, y lo que pude ver, yo ya tenía muchos años de entrenamiento y duros también, porque entrenando con los Shifobus, entrenando en Uruguay, entrenando de diferentes maneras, tuve entrenamientos duros, pero esto era diferente. Y también vi que la tienen muy clara ellos en cuándo entrenar y cuándo descansar. En dosificarte el momento exacto de tu forma de entrenar y llevarte hasta el límite, pero sin lastimarte. Entonces, eso estuvo muy bueno porque lo que menos quería uno era lastimarse los primeros días porque después desaprovechás el viaje, ¿no? sí. Es algo que siempre insiste nuestro maestro en que uno se tiene que cuidar, que no tiene que hacer pavadas, que tiene que todo el tiempo hacer caso a la experiencia de los que están ahí, en especial de Shifu, bueno, hay tiempo de parar, ahora descansar. Son Claro, tiempos de mucha prudencia, mucha pero se prudencia. hace difícil porque, se hacía difícil porque
al mismo tiempo uno se cuida, pero te dicen más fuerte, dale otra vez, más fuerte, otra vez. Y yo les daba con toda el alma y me hacían más fuerte, entonces no entendía que me corregían, ¿no? Yo como que me empezó a cambiar la cabeza, ya al segundo entrenamiento empecé a replantearme cosas como diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? Ujú. Porque era simplemente hacer un mapú y golpear y me hacían más fuerte. Y yo le daba con todo. Me Sí, acuerdo de hacer un puño así rotado, ¿no? sí, Que después del entrenamiento me tuve que vender porque ya no me daba más de rotar el puño. sí, Y era que no estaba acostumbrado a entrenar así, ¿no? claro. Pero, bueno, eh, la verdad que fue una experiencia notable. Y bueno, después de ahí conocer el templo, como los 3 días, que al fin nos dieron un descanso de mediodía, dijimos, bueno, hay que ir a conocer el templo Shaolin, ¿no? Y bueno, la escuela queda más o menos a 3 kilómetros del templo Shaolin, Kilómetros. y se fue hasta allá. Bueno, una cosa que a uno lo deslumbró, a mí me deslumbró y sentir esa energía este, era un sentimiento raro porque me sentía muy en casa, Ujú. muy en lo mío. Yo que sé, tantos años viviendo esto del Kung Fu y yo que sé, lo tomo como parte de mi vida. Pues me sentía muy en casa y a su vez sentía que estaba en una cultura que no entendía nada por lo que hablaban, pero me sentía cómodo. Es Este, claramente por ahí un poco por lo que hacías, porque a ver, el frente del templo Shaolin, las formas, la práctica, todo el mundo en el que nos metemos al momento de empezar a practicar Shaolin Kung Fu, eh, se nos vuelve muy familiar. De hecho, este Kung Fu es un Kung Fu muy arraigado en ese lugar, Shaolin. sí, Y por ahí tal cual, sí. comparto esa idea, creo que pasa eso, como que uno eh, lo decía la otra vez la Olli Graciela, profe que tenemos en Zona Norte, nombraba esas ganas de volver al lugar, ¿no? Eh, bueno, son esas ganas de volver, esas ganas de estar y esa conexión que tiene Shaolin con nosotros en la actualidad y Sí, sí, sí. desde ese momento. Y entonces, Eh, bueno, conocer el templo fue como una visita de turista, realmente, claro, ¿no? Y ver unas partes, las partes que se podía acceder al templo. Eh, de todas maneras, con eso ya me da y me sobraba. claro, Pero en ese momento me quedé con las ganas porque no pude conocer la cueva de Tamó, la claro. famosa cueva de Tamó al pie de la montaña, porque con el hielo era inaccesible. Y todo el camino de Y me quedó eso pendiente, ¿no? Realmente me quedé con las ganas. Cuando, Y cuando fuimos en el 2017, ¿fue la primera vez que pudiste ir o fue antes? no, yo después volví a viajar en el 2012. Claro. En Y el ahí sí. 2012 ya pude conocer la cueva de Tamó. Y bueno, ya que estoy, digo que después tuve la bendición de poder viajar, bendición y trabajo y esfuerzo, porque en realidad es eso, Sí. de viajar en el 2014 y 2017 y el 2019. Sí. Este, y cada vez que he podido ir, he tenido vivencias diferentes, realmente, muy fuertes. Sí. Este, bueno, ya desde el 2014 hasta ahora, eh, ir con el Shifubushi directamente a trabajar al templo Shaolin. No era una Además, visita turística, era a entrenar al templo Shaolin. Es palabras mayores, ¿no? ese momento de Eh, las 4 de la mañana que el templo está cerrado todavía y no hay nadie, más que solo los monjes y nosotros ahí.
como espectadores de ese momento íntimo del templo antes de que se abra al turismo. Sí, 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 tal cual, bueno, son vivencias. Pero bueno, yendo un poco a la pregunta, ¿no? Y a esa primera impresión, tal vez, Ujú. de, de Shaolin, me fue quedando esa potencia del entrenamiento que no Ujú. la había vivido antes y que era algo simple, que no andaban con demasiado, por lo menos mi primera experiencia no era aprender una forma tras de otra, sino que era entrenar la base y sentir que me corregían todo, realmente. Sí. Porque, porque bueno, eh, venía de hacer un trabajo con técnicas de Shaolin, con otro Kung Fu también moderno, tenía muchos vicios en esa, eh, en esa fusión de Kung Fu que había hecho, entonces como que eh, le fueron dando cierta solidez a lo que me estaban enseñando. Entonces volví a corregir, incluso volví a trabajar una forma que ya la había aprendido, que te conté hoy, esa forma de Tajonchuan que la había aprendido por el mismo maestro que nos estaba recibiendo, pero me la volvían a corregir toda. Y eso fue una muy buena experiencia, ver que hay profundidad en lo que te están enseñando. Y eso sí. Y bueno, y lo duro del entrenamiento, ¿no? De ver, de ver cómo algunos chicos, algunos pibes que tenían 12 años, 13 años, se ponían a levantar unas pesas que eran como unas balas, Ujú. con los dedos así, con las yemas, y las levantaban, y yo hacía así y se me iba. Bueno, en los días lo pude hacer, pero era una fuerza en las manos, que vos decís, esto es porque entrenan así, de otra manera, ¿no? Por ahí un poco como hemos visto de que el entrenamiento no tiene nada de mágico, misterioso, sino de muchas horas de práctica, como cualquier atleta de alto rendimiento de mucho tiempo, es horas y horas de práctica. Esto es lo que más remarca siempre nuestro maestro, de practicar, practicar y practicar, ¿no? O sea, no hay mucho más secreto de esto. El que más practica va a ser el que más domine su propio estilo. Y claramente ahí Sí, sí. lo que estás Y relatando va de la mano de eso. sí, y después, bueno, ver cómo a uno les va atando cabo y le hace clic un montón de cosas que decís, esto lo aprendí, durante años hacía algo y no entendía el por qué, y ahora como que empezás a entender la conciencia de esa práctica y por qué te hacen tirar 1000 golpes iguales y uno va cambiando su cabeza cuando lo va haciendo. Ya no es lo mismo repetir, no es solamente algo externo, sino que empieza a aflorar, digamos, del espíritu, ¿no? Y si bien uno lo trataba de hacer en su propia práctica, vivirlo y que te lleven a eso, eh, te hace decir, bueno, estoy en el camino correcto, ¿no? Pero me falta entrenar. Y así, la verdad que eso fue un excelente aprendizaje, ¿no? Tomo mucho esto que estás diciendo de darle profundidad, que encontraste profundidad en las cosas eh, Sí, respecto a la sí, técnica. o por lo menos fue como, yo pienso que uno tiene que ir con la mente abierta, obviamente, ¿no? Sí. Este, y, y yo traté de tomar eso de esa manera y tal vez es mi manera de verlo y de sentirlo, pero a veces no va por la cantidad por la cantidad, sino por la calidad Ujú. y sobre todo que ellos te lo enseñan desde el corazón, uno lo sentía así, Ujú. porque ellos lo viven así.
ver que con ese frío entrenan de una manera, pero no solo eso, con ese frío todos los niños de la escuela llegaban el sábado y le ponían cine a la intemperie. Estaban ahí mirando sus películas de artes marciales con un cine a la intemperie y yo mirándolo de la habitación porque no podía más de frío. Entonces decía, ¿cuánto, cuánto me falta, no? Pero eh, verlo, ver también el nivel, también que el nivel es algo que se puede conseguir. eh, fue la mejor experiencia, digamos, ¿no? Claro. Este, recuerdo también que en ese primer viaje, por un par de días, el maestro Sidyukan nos llevó a Chenchou porque Ujú. hacían una ceremonia para poner la piedra fundamental para un nuevo templo en Chenchou. Y bueno, y participé de una ceremonia con un montón de monjes allá, que alucinante fue la experiencia, también compartir el desayuno con ellos, la verdad que, que nunca me hubiese imaginado. Para mí valorar todo eso fue muy buena experiencia. Después, a De la China, vuelta, sí, de China, ¿qué fue lo que más te impresionó en esas primeras veces? de China mismo, bueno, eh, yo lo he sentido diferente a la gente. Una cosa es Beijing y otra cosa es adentro. Es para Sí. adentro, para el lado del Chen. Beijing es una ciudad grande, de mucho movimiento y bueno, eso me ha deslumbrado la muralla, los lugares, digamos, esos lugares turísticos pero ancestrales que está. Este, no, si iría 10 veces más a China, siempre iría a la muralla a dar un recorrido nuevo porque siempre lo siento diferente, ¿no? Como que eso Impacto. te impacta verte ahí, en ese paisaje, sentirte ahí, no sé, Ujú. es como que te llena de energía. Para Ujú. dentro de, para dentro de China, concretamente en Shaolin, este, ver lo que me ha impactado es concretamente con el Kung Fu, ver el amor que le tienen y que es algo tan natural y sobre todo que la gente también eh, no hay como un estrés, como que uno lo percibe en la ciudad, en Montevideo y en otros lados, ¿no? Como que son otros tiempos. Está claro que uno va y va de viaje de entrenamiento, pero también uno se despreocupa totalmente y está con su mente en el entrenamiento, eh, y eso hace que se le potencie muchísimo más. Es, como le digo a los alumnos cuando nosotros hacemos algunos retiros de entrenamiento, eh, que uno se despreocupa, deja todas esas preocupaciones y se pone con la mente de entrenar solamente, el aprendizaje se multiplica, ¿no? Sí. Y acá era así. Por eso el famoso dicho de eso, que un día dentro del templo o en una de las escuelas de Shaolin, como que tiene un peso mayor, como no sé cuántos días entrenando en el exterior, ¿no? Sí, Y yo creo que realmente tal cual es así. sí. Es tal cual, es como un viaje en el tiempo. Uno termina con una potencia en el cuerpo, en la técnica que pocas veces se puede sentir entrenando desde acá. Sí, pasa seguido. Ahí más abajo preguntaban si los niños que van a las escuelas van por voluntad, eh, o por una cuestión religiosa.
Eh, mm, Básicamente veo que la mayoría de las escuelas, hay muchos niños huérfanos realmente en muchas de las escuelas. Y hay ujú, otros que los llevan para que hagan una instrucción, porque para ellos el kung fu es algo bastante superior, ujú, es importante este, para, para el aprendizaje de la disciplina. Entonces hay familias que los llevan a los chicos y los dejan 6 meses de repente, que ujú. entrenen ahí. La parte religiosa creo que no es una cosa que toma una real importancia a lo primero, sino que Sí. después cuando ellos están y avanzan un poco más, ahí Ujú. es por cuestión de decisión propia la parte religiosa y pueden ser derivados al A otro templo. tema, claro. Por ahí lo Este, que la gente no sabe es que sí o sí todas las escuelas de Kung Fu tienen que tener escuelas primarias, están obligados. Entonces, los chicos están de pupilo en las escuelas primarias que son escuelas de Kung Fu de base, como al revés de lo que nosotros hacemos, que acá, por ejemplo, en Argentina, sí, calculo que Montevideo debe pasar igual, hay escuelas que tienen doble jornada y tienen algunas actividades extra. deportiva, Exacto. Acá es al claro. revés. Hay escuelas de Kung Fu que tienen escuelas primarias casi. Sería como la versión al revés. Eh, y los chicos están llevados por los padres, por esto que nombrás, la moral de Shaolin y el actuar correcto que inculca Shaolin Sí, eh, es lo que más nos motiva. este, esa es la generalidad. Obviamente que hay Sí, gente que directamente lo lleva a los chicos para que se inicien en el camino religioso y sí, sí, ya de paso practican kung fu. sí, Pero yo creo que esa disciplina que les inculca desde chico lo- los hace seguir una línea que no es solo por la parte de kung fu, sino que los hace muy fuertes y ujú, independientes también. sí. Realmente ver niños de 4 años sirviéndose la comida solo, cepillándose los dientes Sí, solo, es es duro, impactante para nosotros. No tenemos es costumbre duro, de criar niños así. Eh, es duro verlos empezar a entrenar, que 4:30 de la mañana empiezan a entrenar llorando porque se levantaron y van llorando, pero hacen su entrenamiento. Al rato se les pasó y siguen entrenando. Y en sus momentos libres entrenan haciendo acrobacias. O sí, sea, juegan haciendo acrobacias. sí. La- un poco uno lo lleva a considerar un montón de cosas que no solo con los chicos, sino que los grandes. Uno empieza a replantear todas las comodidades que tiene Ujú, acá al volver. ujú. Y cuántas veces uno dice, no, hoy hace un poquito de frío, no voy a entrenar, me quedo Uh, mirando la tele, este, me duele acá un poquito. Todo eso, toda esa vivencia que por suerte pude tener, hace que todo eso quede como algo mínimo. Entonces, ¿de qué queja. te va a asustar el entrenamiento? Es como que te genera esa fuerza. Ujú, Este, y eso fue un poco el golpe de la realidad al volver del viaje, que es cuando uno cae, ¿no? ujú. ¿Cómo llevar en tu cabeza un entrenamiento de esa magnitud a tratar de darle una continuidad acá en Uruguay? Claro. Y tratar de transmitir esa misma idea a los alumnos, Mm, ¿no? Es uno de los mayores desafíos, cómo llevarlo, porque uno a veces tuvo la evidencia y lo quiere hacer y le gustaría entrenar así. Bueno, a mí me cambió la cabeza totalmente. Yo volví y dije, quiero hacer esto, esta línea y de esta manera. ujú. Y eso generó cambios. En la escuela en que estaba no se compartía
tal cual la idea, y era lo que yo quería. Y bueno, se fueron generando esos cambios. Yo lo empecé a generar con los alumnos que tenía, y en poquito tiempo vi la diferencia. Entrenar diferente, rutinariamente, eh, y bueno, una cosa que dije, esta es la línea que quiero continuar, y al día de hoy es que fue así, y seguí concretando viajes a Shaolin por suerte, pero Hasta el este, año pasado. ¿eh? Hasta el año pasado, hasta ese Hasta el ya está. año pasado, que parece que pasó tanto tiempo, pero que por suerte eh, se pudo hacer, y bueno, ahora se complicó todo, ¿no? Con esta pandemia, y sé que ahí en el Templo de Argentina estaban ya programando el viaje de este año, y se habrán quedado con esas Con ganas, muchas, pero esas ganas que se van a reforzar para cuando se logre, van a ir con todo. seguramente. Quedan unos minutos por ahí antes de que se corte el vivo. Si alguna de las presentes quiere hacer una pregunta al Shifu Pablo Pérez Boggio de Uruguay, el momento es ahora. Si no, voy a preguntar otra cosilla que tengo ahí en mente en base a lo que charlamos. Eh, Marco sigue ahí, no sé si está todavía. Con Marco justamente tuvimos una experiencia muy buena, y vos sabés que esto que relatabas de la moral y de lo que valoraban las personas al dejar a los niños en las escuelas de Kung Fu, lo vimos en una chica que decía que quería entrenar Kung Fu para después inscribirse en la policía, porque Sí, ese lugar y esa formación le garantizaba una buena entrada en la policía de ahí. Entonces la íbamos a entrenar, y de hecho había tenido, no recuerdo bien Marcos, me puede corregir, había tenido un accidente, estaba lastimada y aún así ya se estaba recuperando y estaba entrenando ahí lo que podía. Una garra terrible tenía esta chica. Eh, no, es las aspiraciones de muchos, sí, capacitarse, ser buenos, entrar en el ejército, entrar como custodias, para ellos es un honor. Eh, y bueno, y la verdad que sí, que es una capacitación impresionante, porque bueno, ellos tocan todos los sistemas dentro de Kung Fu, la defensa personal, este, los luchadores de Sandá. Una anécdota rápido, ver entrenar. Un día me levanto temprano, después de desayuno. No, fue después de desayuno. Me levanto, voy y veo que se mueven los árboles atrás de un muro. Se movían, y qué raro, porque estaba todo, no había tanto viento y se movían los árboles. Me acerco y estaban golpeando los árboles, la gente de Sandá, golpeando con las canillas los árboles, y se movían las copas. Y sí. dije, no, no puede ser tan duro. No puede ser, tengo que hacer otra cosa, esto es increíble. Sí, en los costados de las escuelas suele haber muchos árboles que están los muchachos que se dedican mucho a sandá ahí golpeando y casi desafiando las leyes del dolor, ¿no? Porque se vuelve increíble ese nivel de golpes. Ahí están agradeciendo en el chat. eh, la experiencia, sí, es realmente un placer poder charlar sobre Shaolin y Ah, sobre las experiencias que hemos recopilado. Realmente se vuelve muy importante en este momento como decías, de tanto aislamiento, de tantas dificultades que hemos pasado todos los artistas marciales. Poder charlar sobre lo que hemos vivido, sobre lo que queremos seguir viviendo, sobre lo que vamos a seguir haciendo. Así ah, que, sí, sí, sí. bueno, por Eh, ahí, antes que nada, siempre quiero agradecerte ahí que te hayas podido tomar estos minutitos para charlar conmigo acá, con la gente que te está escuchando.
Soy yo el agradecido y bueno, también la oportunidad de conectar y que sé que están escuchando muchos de los hermanos de ahí de Argentina que también se extraña poder llegar a entrenar Sí, y sentir esa energía de entrenamiento con cada tanto lo podemos hacer. mandan ahí saludos a Gifu Irene, que está presenciando la entrevista. Eh, Saludos por ahí. Y bueno, nos estaremos viendo en próximas entrevistas con los que hayan podido presenciar. Te invito, Pablo, próximo sábado vamos a estar con otro participante de Bueno, estas entrevistas. Y bueno, después, para los que se la hayan perdido, para los que quieran compartir, en la semana la vamos a estar subiendo en el canal de YouTube de la Escuela Johnny Banfield para que la puedan compartir. Así que muchas gracias. Espero pronto poder volver a ir a Uruguay, que es un lugar que he conocido no y a solo ver por... si se da y se da con una visita. Eh, Como en algún momento casi le pudimos concretar, no Sí, sé si fue en no un nos momento de pudimos, vacaciones. sí, no nos pudimos cruzar en aquella ocasión. Así que bueno, saludos desde acá de Argentina, desde Banfield. Eh, un abrazo enorme. Nos estaremos viendo cuando sea posible. Y bueno, nos quedó un entrenamiento pendiente allá con nuestro maestro en San Isidro, que todavía no lo pudimos hacer del encuentro de entrenadores, pero ya lo Sí, va a poder hacer sí. nuestro maestro y vamos a poder disfrutar de Kung Fu como lo veníamos haciendo. Así que bueno, Bueno, un abrazo enorme, Diego, y a toda la gente, y muchísimas gracias, y bueno, estamos a las órdenes acá en Uruguay también. saludos gente, Chaito. hasta luego, nos vemos el sábado próximo y pronto va a haber muchas novedades con una nueva actividad que voy a hacer con un personaje muy famoso, ya van a saber, ya es segunda vez que lo anuncio. Vamos a ver cómo se viene esta nueva actividad que estamos gestando. Nos vemos gente, saludos, hasta luego. Nos vemos.